Le voy a preguntar a Julio Bárbaro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas corridas del peso viste y cuántas inflaciones pasaste? Tengo 72 años. Y el dólar y el golpe era de joven. Venían juntos. Era una dupla. No. Se terminó la disyuntiva de lo militar. Pero en alguna medida, yo me acuerdo, Perón diciéndole al pueblo, ¿quién de ustedes vio un dólar? Y ahí se estaba cuestionando el patrón dólar. Estaba todavía De Gaulle defendiendo el patrón oro. Era otra instancia. Luego, cada vez que subía el dólar, yo me acuerdo, mi madre venía de la feria y me decía, comprame unos dólares. Cuando llegaba mi madre, claro, cuando llegaba a la feria y llegaba mi madre, es que el dólar ya se había estabilizado. Digo, era un negocio que agarraban los vivos y terminaba masivo cuando no era más negocio. Era como el avión. Era como el avión. Entonces, en alguna medida, toda nuestra historia está marcada. Aquel Sigot, Lorenzo Sigot, que dijo, el que apuesta al dólar, pierde. Esa frase lo marcó. Pugliese, un maestro, un personaje... Les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Me contestaron con el bolsillo. Y en rigor... Eso fue el 89. Eso fue hace el 25 89. años. Pero además porque a Pugliese todos lo admirábamos. Sí, la tarea era imposible. Pero la idea es que como que los argentinos no nos ponemos de acuerdo en las instituciones y la moneda es una institución. La moneda es el espejo del acuerdo nacional que no logramos. Cuando dicen Rodrigo, yo era diputado. Bueno, a eso te iba a decir. Hay muchos que están diciendo lo que el propio Roberto Labaña dijo, esto es un Rodrigazo en cuotas. Vos que estabas en el Rodrigazo, estabas en la época, era diputado. Era amigo de Helvar. Se murió Perón. Se murió Perón y aparecen los tipos que... Yo me acuerdo que hablaba con unos empresarios de los grandes, como siendo diputados. Los tipos hablaban de una afloje del 15% y vino el otro y rompió todo. Porque en ese romper todo había una concepción. Lo de Helvar nunca... Digo, para mí todavía tiene muchos elementos de gran valor. Claro, con el poder político de Perón era una cosa, con Isabelita era otra. Helvar, que además durante su breve gestión pisa los precios. Pero además con mucho talento. Frena la inflación. Siendo parte de un empresariado nacional. En eso hay una cosa importante de Perón que hay que recordar. Perón decía que el ministro de Economía tenía que ser un empresario, no un teórico. Tenía que haber pagado una quincena. Y es clave en esto de Perón. Está bien, pero Perón también tuvo inflación. No. El primer peronismo. Estoy diciendo... Y tal vez, más que la ideología, lo que lo termina arrinconando a Perón, corregime si me equivoco, es el proceso inflacionario también. Pero desde ya, pero esa sociedad está fracturada. En el retorno del 73 se da la posibilidad de la unidad. En el encuentro entre Perón, Balbín, Solano Lima, de Bedia, ahí había la posibilidad de construir un acuerdo. Y la moneda es también el resultado de un acuerdo. En la política... ¿Puede ser un acuerdo político la moneda? Desde ya. Es decir, aquí lo que ha fallado es la política, que llevó a la debilidad de la economía. En la medida, decía, un autoritarismo que veía todo el resto como el mal. Sí, yo no creo que el gobierno haya sido progresista, Rolando. Para mí progresismo hay en Chile con Bachelet, con Mujica y Tabaré en Uruguay. Esto viene, aclarémosle a la gente, que esto viene a una conversación que teníamos en el corte donde yo le decía qué destino es de los gobiernos progresistas que terminan arrinconados por la inflación. Y Lula y Dilma son progresistas. Pero estos países hermanos, incluí Perú hoy y Bolivia, estos países hermanos no se le cae la inflación encima. A Chávez sí. Pero estoy hablando de los otros, te estoy hablando. Cuando vos apostás a la fractura y creés que en la división de la sociedad está el éxito, se te cae todo, entre ellos la moneda. O sea... Bueno, eso que vos llamas fractura, para muchos gobiernos y también para el propio peronismo, ha sido una épica militante. Sí, es pero... atacar al otro, discutir que el otro es lo malo y yo soy lo bueno. Rolando, hay una época de confrontación. Los negros se sublevaron en Estados Unidos hasta que pusieron un presidente negro. Ahora no hay más Ku Klux Klan. Nosotros estamos planteando un Ku Klux Klan después del abrazo Perón-Balbín y del acuerdo del 73. Estamos reivindicando a los que Perón echa de la plaza como expresión de la ideología de la confrontación. La ideología de la confrontación es antidemocrática.
A mí me dolió el discurso de la presidenta, porque el que no piensa como ella... El de ayer. El de ayer. Es neoliberal. Yo no tengo nada de neoliberal. Y además, si nos ponemos a discutir desde la privatización de YPF a muchas cosas, es decir, hay más testimonio neoliberal en el gobierno que en muchos de nosotros. Digo, entonces, esa historia, es decir, el hecho fundamental que estamos discutiendo es los que no pensamos como el gobierno, ¿somos neoliberales y el mal o la discusión va por otro lado? ¿O hay ineficiencia? ¿Es ideológico o es incapacidad? Y yo creo que en muchas áreas hay incapacidad. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando se te sublevan la policía. Si vos llevas 10 años de gobierno, ministro de Seguridad, pues, si a vos se te sublevan, ¿hay una culpa del Estado o no? ¿O ves conspiración en todo? Si a vos se te sublevan los que conducen... O las eléctricas se te sublevan y no te arreglan los cortes de luz. Entonces, ¿se les sublevan todo porque son enemigos o porque 10 años vos hiciste la vista gorda y no te ocupaste de construir? Entonces, me parece que en lugar de asumir los errores, se busca demonizar al que piensa distinto. Y eso es debilitar más el proceso. Es decir, el dólar es nada más que una muestra de un gobierno que fue perdiendo las riendas del poder. Lo que hablan algunos economistas justamente cuando miran la cuestión política, dicen que también es una cuestión de expectativas, o sea, de credibilidad, de expectativas, de medir el poder, que se está midiendo cuánto puede el gobierno y que eso se genera la corrida contra el peso. Néstor Kirchner nos había sacado del drama del dólar. Me acuerdo que en el estallido del 2001, pensaban que iba a llegar a 10 en aquel momento. Y con una política coherente, que Néstor en eso se ocupaba, yo discutía bastante con él de lo porque en la idea de Néstor, el ministro de Economía era él. Entonces... Y eso que lo tenía Labaña en los 2 primeros años. Que él no lo aguantaba, Labaña. Yo lo discutí con eso personalmente. Él no quería a Labaña. Él no quería a nadie. ¿Cómo que no quería? ¿Que le corregía? No le gustaba el pensamiento que él no podía imponer. Los personajes a los cuales no le podía imponer el poder, no le gustaba. Sí, la idea de Néstor era, soy el jefe, era una concepción más autoritaria. ¿Labaña le discutía el poder a un presidente? La presencia de Labaña era un personaje con poder en sí. Y ninguno de los Porque ministros... tenía el galardón de haber sido el que cambió el modelo económico. Él no lo quería eso. Él quería poner un anónimo, y cuanto más anónimo, mejor. Cuanto más secundario el personaje, más soy yo el que conduce. Es decir, en Perón estaba Carrillo, estaba Tayana, estaba el Tuco Paz, estaba Borlegui. Había una concepción, Luder y Robledo. Había una concepción de los personajes. En el kirchnerismo, los personajes bajan, porque el poder central les impone una conducción férrea. Y en alguna medida... ¿Esa idea de concentrar el poder en una mesa chica termina derivando en esta ineficiencia que vos hablás? Lo de la mesa chica es un agrado tuyo. La persona no da mesa, ni siquiera en una mesa. El poder es individual. La diferencia es que Néstor era el constructor y Cristina es heredera de esa construcción. No es lo mismo. Néstor tenía una idea de lo económico y miraba todos los días cómo iba. Desaparecido, muerto Néstor, esa economía va como con inercia. Y esa inercia lo lleva a esta crisis. Cuando vos participaste de aquel primer kirchnerismo, fuiste titular del Confer. Sí, pero antes de eso fui muy amigo de Néstor y he discutido esto hasta el cansancio. Esta pregunta va a lo del Confer. Al dato que hoy se está discutiendo si se tiene que prohibir la difusión de la cotización del dólar blue, algo que se podría hacer vía el AFCA, para los medios electrónicos. Si lo hacen sería tristísimo, porque esta sociedad ya tiene en las redes sociales un poder de información que es casi igual o más importante que lo que vos podés prohibir. Y con lo cual, al tapar esa olla, tendrías un estallido y una presencia, y es una muestra de tu debilidad. Si aquí me parece que hay que buscar madurez en los funcionarios que lo ejercen.
no es un problema ideológico, Rolando, se le da a la ideología justificaciones y elementos que no tiene. No es el mal el que se subleva. Si a mí me sentás en un Boeing, no va a volar. Y no es porque la empresa lo hizo mal, es porque yo no sé apretar los botones. Si el peronismo se quejaba de la Rúa, ¿por qué se quejaba? Porque decía, no saben conducir el poder. Y ahora parece que nosotros perdimos el olfato de conducir el poder. Vos decías que tenías discusiones con Néstor Sobre economía. Sobre economía. Brutal. Pero además... Supongo que las habrás tenido con Menem, porque vos sos el que le lleva a Menem a Bungiborn, ¿o no? Eso sí, cuenta la sí, leyenda. Sí. No. Bueno. Fui yo, fue el Tata y fuimos 3 días había. Julio Mera, el Tata y yo. Y Que yo con esta concepción de Perón le llevan a un empresario. No, claro. Yo dije, sí, fue Miranda en el 46, porque era la industria flor de Seibo. Es Gelbar, que en aquel momento era la informática, y era Aluar. Y es... Después, también era el PC, se supo después, Gelbar. Bien, pero como ya lo sabía en ese momento. ¿Se sabía? Pero sí. Gelbar ¿El ministro de Economía de Perón fue del Partido Comunista? venía del PC. ¿Ya se sabía? Claro, porque la amistad entre Gelbar y Frigerio, que después se rompe, eran 2 personajes que leían a Marx. Los 2 me lo contaron a mí. Los 2 se decían pantaloneros. Y eran... Pantalones se decían porque estaban en la industria textil. Gelbar con las corbatas. Entonces, se encontraban después del trabajo a leer a Marx, a Hegel, a Lenin. Eran unos personajes muy lindos. No hay más empresarios de eso. Se rompió el molde. Se rompió el molde. También lo fue. Era un intelectual. Y lo era, y Gelbar era un diablo. Pero además, dejó, digamos, también lo era Mario Hirsch, ¿eh? Mario Hirsch era un empresario en serio, el que era Bunge. Digo, fue la historia de los empresarios importantes que concebían una idea del país, no se adaptaban a una burguesía nacional como la que quiso hacer Néstor y no logró. Exactamente. Y terminaron los amigos. Que hoy en alguna medida, y lo que voy a decir es una exageración, hay un pedazo de la burguesía nacional, ese espacio ocupa un pedazo del sindicalismo. Punto. ¿Sí? Claro, hay un pedazo del sindicalismo que por estructura productiva y por lugar de defensa de intereses ocupa el espacio que dejó vacante la burguesía nacional. Bueno, me decías, tus discusiones económicas con Néstor. Porque Néstor... Era otro momento histórico, el neoliberalismo había fracasado. Antes de llegar, Néstor me decía, yo estudio economía, yo aprendo economía y yo voy a ser el ministro de Economía. Y yo me acuerdo que en ese debate yo le insistía, Néstor, el personaje vale la pena. Néstor no soportaba aquello que no dominaba. Rolando, yo fui intermediario entre él y Bergoglio. Tardé en darme cuenta. Y claro, fui el intermediario. Yo era amigo de Bergoglio, amigo de Néstor. Bergoglio era el arzobispo en aquel momento. Claro. Y Bergoglio me pide la entrevista con Néstor. ¿Y? Yo voy a Néstor y le... Era muy amigo. No, me dio vuelta y vuelta y vuelta y bueno, volví a Bergoglio, volví a Néstor. Pero, digamos, después, con el tiempo, yo fui entendiendo que en Néstor había una concepción del poder, que el diálogo con lo que no podía manejar, que en Bergoglio era un punto, y si querés, en Labaña, en Belis, en los demás que se fueron yendo, era otro. Los que se quedaron, yo le he llegado a decir a Néstor más de una vez, vos no ordenás, humillás, y yo no quiero ir con vos porque me voy a pelear los 2 días. Tanto es así, que a la semana me nombra embajador en París para que no nos peleemos. A la semana, me dice, andá a París, porque si no nos agarramos. Cuando termina el alfonsinismo, el problema era la hiperinflación. Sí. Y vos estabas en el eje de la discusión económica del menemismo. Sí. ¿Cómo pensaban que se salía en aquel momento de la inflación? Antes que llegara a Caballo con el ajuste ortodoxo. ¿Qué intentaron y no les salió? ¿Cómo? Lo que se intenta viene en el momento. Eso es un debate muy lindo porque el alfonsinismo quiere entregar el poder antes y Menem no lo quiere tomar. Y hay todo un debate donde en Argentina parecía que se disolvía. El radicalismo no podía manejarlo. Que estaba la hiperinflación. Claro. Y es ahí, en un momento donde algunos sectores del poder económico extranjero nos dicen que es importante que se siente Bungibor en la mesa. En aquel momento, Bunge era una empresa que era más del triple de la que la seguía. Digo, y ahí se empieza la relación con Bunge. Ahí empieza el diálogo con Bunge. Y ahí empieza el acercamiento de Menem, que les va a dar el poder sin conocerlo. Una locura.
no era una locura. Lo que él intenta, miren lo que nos dice, es yo quiero que las grandes empresas se pongan de acuerdo para elegir entre ellas el ministro de Economía. Julio, te agradezco mucho que haya venido. Después te la voy a seguir esa historia. Sí. Te voy a hacer como un folletín, te voy a hacer que vuelvas para que me cuente la segunda entrega. Así termina Tercera Posición. Buenas noches.